¿Qué tal mi gente? Si eres nuevo en nuestro canal, mi nombre es Paula. Y yo soy Alexis. Y esto es Living the North. En el video de hoy les vamos a estar contando cómo fue nuestro viaje a Hawái. Les estaremos mostrando qué lugares visitamos, qué comimos y les vamos a estar contando si vale o no vale la pena ir a Hawái. Bueno mi gente, nuestro viaje comenzó muy temprano, tipo 4 de la mañana, porque teníamos que viajar desde Chicago hasta Los Ángeles. El viaje fue realmente extenso, primero porque de aquí a Los Ángeles fueron como 5 horas, una escala de 5 horas más o menos y otra vez 5 horas volando. Adicional que el cambio o la diferencia horaria nos pegó súper duro. Todos los vuelos hacia Hawái salen desde Los Ángeles o desde San Francisco. Aloha, welcome to Hawái. Por fin llegamos a Hawái después de un vuelo como de 5 horas, un poquito más. Hey mi gente, muchísimas gracias a los que ya se suscribieron a nuestro canal. A los que no lo han hecho, no olviden darle click en la campanita y suscribirse para que sean los primeros en ver nuestros videos cada vez que los subamos. Y como el viaje fue muy largo, lo primero que hicimos fue llegar y acomodarnos en el hotel. Llegamos a la isla de Oahu y nos quedamos en la zona de Waikiki. Por fortuna, ahí en el primer piso del hotel había un restaurante muy reconocido, que aquí les vamos a dejar la imagen. Y nos atrevimos a probar el primer plato típico hawaiano, llamado Moco Loco. El plato era con arroz, carne de hamburguesa, lechuga, huevo frito y una salsa como de carne. Realmente estuvo rico para hacer un plato típico hawaiano, muy diferente a lo que hemos comido aquí en el interior del país. Pero como en Hawái no puede faltar, la piña colada. Para finalizar ese día decidimos ir a conocer la playa de la zona, llamada Waikiki Beach. Realmente nos pareció una de las playas... Realmente nos pareció una de las playas más turísticas. También estábamos muy bien ubicados, estábamos como a 5 minutos caminando y la zona muy comercial, vimos arte callejero, estuvo muy chévere. Pues llegamos un viernes, entonces eso nos dio la oportunidad de ver un poco más cómo era la ciudad ya oscureciendo. Esta zona de Waikiki es muy estratégica para todos los turistas ya que cuenta con sistema de transporte, bares, tiendas, restaurantes, todo lo que tú quieras, muy cerca, casi a menos de 2 minutos caminando. Y bueno, llegamos al siguiente día y dijimos tenemos que disfrutar el viaje, así que arrancamos con todo el sábado. Para esto decidimos rentar un carro. Estuvimos comparando muchas páginas y muchas aplicaciones y encontramos esta que se llama Hui. Realmente lo recomendamos porque es muy bueno. Ustedes alquilan el carro y les incluye absolutamente todo: gasolina, parqueadero, limpieza, cosas que otras páginas no les van a ofrecer y adicional sale muy costoso. Sobre todo en los parqueaderos, porque la noche valía de $30 en adelante. Otra cosa que encontramos dentro de la isla es que allá mismo ustedes pueden rentar o su carro o su moto, porque hay muchos alquileres de motos y creemos que allá se puede negociar el precio. La gente lo que más renta son las Harley Davidson o las scooters. Hemos llegado a Kuloa Ranch, El sitio donde se grabó Jurassic Park. En este parque fue donde se grabó Jurassic Park. Realmente es un parque muy bonito. pero no solo Jurassic Park, también otras películas muy famosas. Este parque ofrece diferentes tours con diferente duración de tiempo, pero ya es a elección de ustedes. Los tours oscilan más o menos de entre los $50 y $100. Vimos que habían tours en buses turísticos muy acoplados al parque, también en caballo y otro tipo de atracciones. Otra cosa que hicimos muy chévere o muy importante o un tip para ustedes fue ir a hacer mercado aprovechando que el hotel nos ofrecía una pequeña cocina. Sí, la mayoría de hoteles o Airbnbs en estas zonas ofrecen cocina y esto es muy bueno porque ustedes pueden ahorrar mucho dinero. Eso sí, lo único que mercamos fue cosas como para desayunos y para snacks, con la idea de tanto ahorrar un poco de dinero y aprovechar el tiempo, porque lo que fueron almuerzos y comidas sí lo disfrutamos a los alrededores. Sí, como recomendación prueben
toda la comida típica de Hawái porque es muy deliciosa y pues hamburguesas o otro tipo de comida puedes comer cualquier otro día. Luego del Jurassic Park decidimos visitar una playa muy cercana donde podíamos ver al fondo una piedra que es muy popular y se llama el China Hat o el sombrero chino. Aquí les dejamos foticos. Nuestra siguiente parada fue en el de Baidu Temple, que es una réplica de un hotel, que es una réplica de un templo japonés. Nos pareció allí muy bonito, habían actividades como ir a tocar una campana gigante. Alrededor del templo habían lagos con peces koi, habían patos, estaba muy natural. Como un dato curioso, en el camino a este templo era un cementerio. Eso sí, muy bonito, y aquí quedan algunas imágenes de este cementerio. Mi gente, les contamos que en Hawái hay unas playas maravillosas, pero además de esto, todos los turistas y la gente local aprovecha para hacer ejercicio. Nos aventuramos al Coco Crater, que es una carrilera que queda súper inclinada, es muy chévere. Eso sí, tienen que ir con mucho cuidado. La verdad, nosotros lo intentamos, llegamos más allá de la mitad, pero no nos arriesgamos a llegar a la punta porque ya estaba muy de pie. Estaba muy empinado y como era de madera antigua y había arena, muy resbaloso, y eso que llevábamos muy buenos tenis. Pero vale la pena hasta donde nosotros fuimos. Me imagino que desde arriba se ve mucho mejor, pero las tomas que nosotros hicimos desde allí, fantabulosas. Eso sí, mucho bloqueador y mucha agua. Y bueno, mi gente, ya para finalizar este día nos fuimos hacia Sandy Beach, una playa muy chévere, pero algo que nos dio duro fue que el oleaje estaba bien fuerte en esa playa. Esto porque esa playa es especialmente para surfistas. Aquí les dejamos un video de algo como fue esa playa. Nos encontramos que el clima sí muy cálido, pero por la temporada no es que el sol hubiera estado tan alto, las temperaturas tan altas, así que aprovechamos y nos fuimos a comer un helado típico en Hawái. Estos helados se llaman Shave Ice o más conocido en nuestro país como el raspado. Nos pareció muy curioso porque era un helado así muy alto, era como una montaña. Para nosotros lo que querían asemejar era la forma de los volcanes que hay alrededor de la isla, pero realmente vale la pena y no fue costoso, pero con un helado alcanzó para los dos. Continuando nuestra estadía, decidimos visitar el Jardín Botánico. Este jardín es muy famoso porque allí han grabado muchas películas, sobre todo la de Jurassic Park y Jurassic World. Este parque no tiene ningún costo la entrada, eso sí es muy bonito, muy natural. Ustedes pueden encontrar, pues como es un jardín botánico, descripción de las matas, de los árboles, etcétera, pero también encontramos un lago que también tenía muchísimos peces, mucha variedad de patos y aves. Pero lo que más queríamos era una foto que era prohibida.
¿Por qué? Porque mientras ibas entrando, justamente la panorámica que queríamos era a la entrada había guardias de seguridad y adicional muchos letreros que decía prohibido parar a tomar fotos. Pero nosotros hicimos una estrategia que fue, salimos y parqueamos el carro, entramos caminando y realmente nos tocó tomarnos la foto muy escondidos porque el guarda estaba prestando mucha atención y si lo ven tomando la foto puede que lo multen, así que si se la van a tomar tengan mucho cuidado. Como ya teníamos nuestro día planeado, estábamos muy cerca al Dole Plantation. Esta marca, conocida internacionalmente por exportar e importar frutas, aquí tiene sus plantaciones de piña. Nos pareció muy chévere porque es una tienda gigante, adicional que tienen atracciones, que venden cosas, souvenirs con las piñas que se producen allí, entonces nos pareció una visita muy chévere, indudable y tienen que ir. Este lugar también ofrece tours donde les muestran a ustedes cómo es el proceso de cultivo de piñas. ¿Sí? Este lugar es muy chévere porque también les muestran a ustedes cómo es el proceso de cultivo y recolección de piñas. La piña madura. Adicional, aquí en Dole vendían unos helados muy ricos de piña, que eran como unos granizados, pero nunca había probado un helado tan rico. O sea, primero no había probado helado de piña, pero este me pareció excepcional, la verdad, muy rico. Muy natural. Después de esta maravillosa parada, ya teníamos muchísima hambre. Así que nos aventuramos y nos fuimos para North Shore, que es el sitio donde están ubicados unos food trucks que en la investigación que hizo Paula encontró que son muy populares y es una parada que se debe hacer. En este lugar probamos los camarones en salsa de ajo. Estaban muy recomendados y con muchas estrellas en todas las páginas de internet. Pero no solo se encuentra comida de sal, también habían postres, también encontramos otra piña colada, que por aquí va a salir Paola tomando piña colada. Nos pareció muy chévere, realmente económico, muy buena la comida. Luego estábamos muy cerca a una playa muy popular, que es una playa donde podemos ver avistamiento de tortugas marinas. Corrimos con la fortuna de ver algunas tortugas, eso sí, hay personas en la playa que están diciendo como no toquen las tortugas, tengan cuidado con las tortugas, pero pues gracias a Dios pudimos verlas muy chévere, también vimos algunos cangrejos, pero Paula se asustó, pero estuvo muy chévere esta experiencia. En esta playa pudimos ver el agua muy clarita y las tortugas muy grandes. Nunca había visto una tortuga tan grande, muy bonitas, y la gente sí preserva mucho la vida natural en estas playas.
Dentro de nuestra planeación estaba también ir a conocer Pillbox, que es una montaña donde habían algunas trincheras, que era donde se resguardaban los militares cuando estuvo en guerra Estados Unidos y Japón. Esta escalada fue más corta pero más retante porque el camino estaba muy montañoso y también muy resbaloso. Lo bueno de esta subida es que a unos cuantos metros, no fue mucha la distancia, ya se podían tener unos avistamientos muy chéveres, y ya cuando llegamos a la punta de la montaña o a la última trinchera que había, realmente muy chévere. Aquí les dejamos algunas fotos que cuando vayan se las tienen que tomar, pero tómenselas. Tienen una vista maravillosa de toda la isla. Y es gratis, ojo ahí. Y totalmente gratis. Es gratis. Bueno, mi gente, y para refrescarnos decidimos bajar a la playa que está acá en el video. Una playa mucho más tranquilo el oleaje, ahí sí nos pudimos bañar y pudimos hacer algo de snorkel, estuvo muy chévere y corrimos con la fortuna que ahí nadando nos encontramos con una tortuga, obviamente preservándola y cuidándola, pero estuvo muy chévere ese avistamiento. Bueno, mi gente, esta fue la primera parte de nuestro video en Hawái. Si quieren saber cómo nos va en la segunda parte, no olviden suscribirse a nuestro canal y denle click ahí en me gusta para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones a todos.